Hola, qué bueno volver a encontrarnos ahora en este curso de ética. Pues la verdad estoy muy complacida de poder compartir con ustedes y de hablar un poco y reflexionar un poco acerca de esta rama de la filosofía que es la ética, acerca de las teorías y ante todo de los lineamientos y esas reglas que nos permiten orientar nuestras acciones de mejor manera en el mundo, porque para eso es la ética, ¿cierto? Nadie se levanta con la intención de sufrir y de tener todos los problemas del mundo, sino por el contrario de vivir de mejor manera con los demás. Por eso entonces este video lo vamos a dedicar a esa comprensión de manera muy resumida de las teorías éticas, pero de una manera más práctica, comprendiéndola en nuestro desarrollo moral. Como seres humanos, pues desde que nacemos empezamos a ser seres sociales. Y vamos teniendo a lo largo de nuestra vida todo un proceso de desarrollo social, pero a su vez todo un proceso de desarrollo y de comprensiones morales, ¿cierto? A diario nuestras acciones afectan a los demás y nos afectan a nosotros mismos. Y la ética se encarga de estudiar las diferentes teorías que nos permiten comprender cómo actuamos en el mundo, cómo convivimos con el otro. Y la ética entonces propende por orientarnos de la mejor manera y la moral por darnos esas reglas y esas normativas para vivir de mejor manera con el otro. A lo largo entonces de la historia nosotros podemos ver que en el desarrollo moral hay un señor que se llama Lawrence Kohlberg, nos muestra que hay dos grandes subniveles, ¿cierto? Por decirlo así. Uno que es la heteronomía. Entonces, ¿qué es ser heterónomo? Heterónomo, entonces, ser que cuando nos dan a nosotros todas esas normativas, esas acciones para poder actuar de ciertas maneras, nos dan esas reglas para actuar de cierta manera y yo lo que hago es obedecer. Y otra gran categoría que es la autonomía, ¿cierto? Ser autónomo. Muchos de nosotros nos consideramos autónomos, sí, pero en esta explicación la idea es que ya empecemos a reconocer realmente dónde estamos. ¿Qué nos decía Lawrence Kohlberg? Hay tres tipos de niveles en la moral. Un primer nivel, voy a rayar acá a ver si esto me lo permite, otro nivel y otro nivel. Ya les voy a dar el nombre de cada uno. Entonces, el primer nivel que estaría a la base sería un nivel preconvencional. Entonces, pensemos en los niños, ¿cierto? En ese nivel preconvencional podríamos decir que están los niños. Los niños empiezan a realizar sus acciones y nosotros como adultos empezamos a poner ciertas normativas. Todavía ellos no están convencionalizados con las normas, simplemente están obedeciendo por miedo ¿a qué? Por miedo a una autoridad. Entonces aquí podríamos decir que aparece un primer estadio, según la teoría de Kohlberg. ¿Por qué? Aparece el autoritarismo. ¿Qué significa eso? El autoritarismo entonces nos permite a nosotros identificar que hay una autoridad que nos estipula las reglas, que nos las impone y nosotros las seguimos, ¿cierto? Cuando vamos a la escuela, cuando en la casa nos dicen estas son las reglas, usted tiene que hacer esto, ¿y por qué lo tiene que hacer? Si es que si no lo hace le pego, ¿cierto? Puede ser un ejemplo. O cuando nosotros decimos, no voy a matar a otra persona, ¿pero por qué? Deme una buena razón. Pues no lo hago porque me llevan a una cárcel. ¿Qué es lo que yo estoy mostrando allí? Que tengo miedo a una autoridad, ¿sí? En ese primer nivel también aparece otro estadio, el hedonismo. Cuando ya el niño está un poco más grande, realiza las cosas por la búsqueda del placer, ¿cierto? Entonces, en inicio, por miedo a una autoridad, realiza las cosas buenas o malas porque la autoridad así se lo impone. Él no reflexiona en torno a la norma. ¿Por qué lo hace? Porque mi mamá sí me lo dice. Pero mira que no está bien, no importa, mi mamá sí me lo dice. Si yo no lo hago, me castiga. Si mi profesora me dice que debo hacer tal cosa, la debo hacer porque si no me castiga. Es miedo a una autoridad, ¿cierto? ¿Por qué no roba? Pues porque imagínense que me cojan y me lleven a una cárcel. En el caso del hedonismo, empezamos a mirar ya una búsqueda de una felicidad propia. Hace las cosas correcta o incorrectamente, pero buscando la satisfacción propia. Las corrientes de filosofía hedonista en la ética nos muestran que esa búsqueda del placer propio muchas veces pasa por encima de cualquiera, con tal de satisfacer los propios deseos.
Sí, entonces Colbert nos dice, en ese nivel preconvencional en el cual yo todavía no estoy de acuerdo con muchas normas, las sigo o por miedo o las empiezo a seguir posteriormente por placer. Entonces, cuando vemos a veces personas que son muy llevadas de su parecer, que a veces decimos que son tercas, lo que buscan es su placer propio independientemente de que estén o no estén bien y de acuerdo con la sociedad. El segundo nivel, entonces, es un nivel convencional. En el nivel convencional, Colbert entonces nos dice que ya hay unas reglas y la aceptación de esas reglas. Entonces aquí podemos decir que hay unas reglas y unas normas. Pues no son lo mismo, pero aquí las vamos a tomar como si lo fueran. Hay unas reglas que se estipulan en el campo social para una mejor convivencia y hay unas normas morales que si bien no están atadas a lo legal, sí están en relación íntima. Entonces allí podríamos decir que el derecho, por ejemplo, va muy relacionado con lo que tiene que ver con la moral, en el seguimiento de las reglas y de las normas. Entonces ya el sujeto va creciendo, su desarrollo moral aumenta un poco, pero miren que todavía en este nivel estamos siguiendo las reglas que nos enseñan, es decir, la heteronomía. En ese nivel convencional, entonces aparece un nuevo estadio que es el convencionalismo. O sea que ya aquí empiezo a dar un pasito más adelante. Miren, es muy difícil comprender en qué momento se da el paso del uno al otro. Podríamos decir, aquí está el nivel 1, que es el autoritarismo, el nivel 2, en ese estadio 2, que sería el hedonismo. Posteriormente, entonces, aparece un convencionalismo, que sería el estadio 3. Ese estadio nos permite entonces empezar a comprender que yo hago parte de esa sociedad, que hay unas reglas y que yo convivo por respeto también a las reglas. No porque las reglas sean el fin en sí mismo, sino porque la convención así lo cree, el resto de los seres humanos así lo creen. Entonces, las respuestas ya van a ser no por mi interés propio, sino porque hay unas normativas que hay que cumplir. ¿Pero por qué no? Pues porque debo estar bien, porque los otros lo hacen. ¿Qué es lo que se hace aquí? Empezar a agradar a los demás. No a pensar todavía en los demás, sí, en el bien para los demás, sino más bien en agradar a los demás. Entonces, si bien en la primera yo sigo de manera impuesta las normas, en esta tercera todavía sigo las normas, pero por agradar a los demás. Sí es importante entonces seguir este desarrollo, mirar cómo poco a poco podemos responder a una de estas etapas del desarrollo moral. Ustedes en este momento deberían estarse cuestionando, bueno, una buena razón por la cual yo debo ser profesional. ¿Por qué yo debo formarme como profesional? Ah, bueno, entonces, ¿porque en mi casa me lo imponen? ¿Porque la sociedad me lo imponen? ¿Porque en la sociedad es importante para todos que yo sea profesional? ¿Cierto? ¿Porque eso me produce mi placer propio? ¿Porque eso es lo que yo quiero y ya? Entonces, en cada uno, según la respuesta que ustedes den, van a estarse ubicando. Lo mismo ocurre con las acciones ya de carácter moral, es decir, con las que nos afectan o afectan a los demás, ¿cierto? Entonces, vamos pensando en qué nivel estoy, si en el nivel 1, que es el preconvencional, es decir, antes de la convención, si en el nivel 2, que es el nivel convencional, es decir, donde está la convención y lo que hace la generalidad de las personas, seguimiento de reglas solo por estar bien con los demás y agradar a los demás, o si ya nos vamos a pasar al nivel 3, que es un nivel postconvencional. Entonces, ¿en qué consiste ese nivel postconvencional? Ese nivel postconvencional va después de la convención. Miren, aquí lo importante es la sociedad en este. Entonces, vamos a resaltarlo un poco, vamos a mostrar. Aquí realmente lo importante es lo que la sociedad ha estipulado. Si las normas están bien o están mal, no importa. Ustedes ven que hay normas y leyes que son justas y otras veces en las sociedades son injustas. ¿Pero qué gana? La convención de la sociedad, de la generalidad. Entonces Colbert nos dice, las sociedades crean sus normas para vivir de cierta manera. Si la norma esté bien o esté mal, pues ya fue aceptada por la sociedad, ¿cierto? Y usted debería vivir de acuerdo con esa convención. Vemos que hay muchas normas y muchas reglas que uno dice, pero son injustas, eso atenta contra la integridad humana. Pues la ética no debería ser así, ¿cierto? Pero en el estudio de esos fenómenos y de esas normativas es que aparecen estas comprensiones desde las teorías éticas.
Entonces, volvemos a lo mismo, el primer nivel es un nivel preconvencional, antes de la convención me lo imponen. El segundo nivel es un nivel ya convencional, la sociedad lo aceptó, y el último nivel es un nivel postconvencional. ¿Qué sucede? Ya aquí no me va a interesar solamente lo que me impone la norma, sino que tomo postura crítica, ya empiezo a ser de carácter autónomo, ¿cierto? Tomo mis propias decisiones, evalúo mis propias acciones, pienso de mejor manera, argumento de mejor manera, tomo ante todo una postura de responsabilidad frente a mis acciones. Pero responsabilidad no es, bueno, yo mato a este porque me cae mal y me hizo cosas muy terribles y pues asumo la responsabilidad y me voy para la cárcel. No, de responsabilidad es de medir las consecuencias de mis acciones. Saber que hay toda una serie de conocimientos detrás de mis acciones para poder actuar de la mejor manera. En este nivel postconvencional, entonces, aparecerían los dos últimos estadios. ¿Qué es lo que nos propone allí entonces Colbert? Que hay un estadio utilitarista. La corriente utilitarista, vamos a ver, se opone a la hedonista, y hay una corriente deontológica. Ojo, deontológica, no odontológica, porque es que a veces lo confunden. Entonces, cuidado. Deontológica. ¿Por qué? Aquí la parte utilitarista nos va a mostrar ciertas cosas. Primero, yo tomo las decisiones de acuerdo con el bienestar para la mayoría. Recuerden que en el hedonismo yo tomaba las decisiones, recuerden, de acuerdo con mi placer propio. En el utilitarismo no. En el utilitarismo empiezo a ser un poco más altruista, a pensar en el otro. ¿Sí? Recuerden que aquí yo miraba lo que pensaban los demás, no por el bienestar de los demás, pero aquí sí. Una persona utilitarista es capaz de pensar en el bienestar para la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que va a pensar? En el bienestar de la mayoría. No en el bienestar propio, sino en el bienestar de la multitud. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, a mí no es que me guste esta norma, pero en el momento en que yo voy a actuar, pues la voy a seguir porque favorece a la mayoría, ¿cierto? Si la mayoría está favorecida, entonces podemos decir que allí yo tomo mis decisiones y las sustento de carácter utilitarista. Sí, bueno, supongamos en los dilemas morales. Aquí vamos a hacer un laboratorio mental que nos encanta en filosofía. Piensen ustedes en una situación en la cual hay una persona que está sufriendo mucho, ¿cierto? Y hay 5.000 más que se están viendo afectados. Esa persona tiene alguna enfermedad y eso se va a convertir en una pandemia impresionante. Pero usted es el responsable o de permitir la cura de esa persona, y en ese proceso, que es muy largo, tal vez se infecten los demás y se puedan hasta morir el resto, unas 5.000 personas, o de decir voy a matar a esta persona por el bienestar de la mayoría. En las cuestiones éticas a veces nos enfrentamos a lo que se denominan dilemas morales. Es lo que Lawrence Colbert, el autor de esta teoría, nos plantea. Cuando nos enfrentamos a dilemas morales, son las justificaciones de nuestras razones para las acciones que realizamos las que nos permite estar en una de estas corrientes y en uno de estos niveles y en uno de estos estadios. Entonces, una persona que esté en el estadio 5, es decir, que sea utilitarista, dice, bueno, en ese caso de la pandemia, pues yo prefiero matar a uno y salvamos a 5.000, o salvamos a 1.000.000, o salvamos a 5 millones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque prima el bienestar de la mayoría. Una persona deontológica, por ejemplo, no tomaría esa decisión. No mataría a uno por el bienestar de la mayoría, sino que pensaría que es lo éticamente correcto, y esto es muy platónico, un bien como si fuera un bien absoluto. Sí, entonces el deontológico diría, yo no puedo matar a esa persona por salvar a millones, porque en mis manos no está la vida de esa persona, porque la vida es un valor prioritario y porque la persona tiene que ser considerada como un fin en sí misma. Si la persona es considerada como un fin en sí misma, yo no puedo pasar por encima de ella quitándole la vida. Si las normas también son consideradas como fines en sí mismas porque son producto de la razón, esta teoría es más de orden kantiano, ¿cierto? Entonces,
Kant proponía que alcanzar la mayoría de edad en la Ilustración era lograr un desarrollo racional que me permita reconocer las normas, no porque me las impongan, sino porque mi razón me dice de manera crítica que yo no debo actuar de ciertas maneras ni soy quien tiene que decidir frente a la vida de los demás. Entonces mis acciones siempre van a estar controladas por las normativas que mi razón me impone, pero no mi razón hedonista de la búsqueda del placer, sino mi razón que es más allá, es trascendental y logra comprender la racionalidad general para una convivencia que favorezca a los demás y me favorezca a mí también. Sí, realmente en este proceso del desarrollo de la autonomía moral, en la última fase, es decir, en este último que nos propone la deontología, no la alcanza nadie. Alguien podría decir, bueno, yo sí, yo realmente no sería capaz de matar a nadie, independientemente de lo que me haya hecho, yo no soy quien para quitarle la vida. Y yo le diría, ok, no hay problema, deontológicamente hablando, usted es perfecto porque nunca va a ser capaz de quitarle la vida a nadie, porque tiene muy buenas razones y porque le respeta la vida al otro. Pero nunca ha mentido, nunca le ha quitado algo a alguien, nunca. Es difícil. Ah, no, pero es que es una mentirita blanca. No, es que cuando yo miento estoy respetando al otro. No lo tomo como fin en sí mismo, sino como un medio para lograr un bien mayor. ¿Qué es la postura utilitarista? Es decir, cuando yo utilizo un medio, y en este caso las normas o las personas como medios para lograr fines mayores para la mayoría, soy utilitarista. Somos más de carácter utilitarista. Pero una persona deontológica en todas las acciones de su vida, realmente esto no se logra. Sería el ideal, pero realmente no lo logramos. Y eso pues obviamente se evidencia en nuestra sociedad. Es más, es muy triste, porque en la teoría del desarrollo moral, Colbert nos dice que el nivel 1 de autoritarismo lo logramos entonces en cierta etapa. El segundo nivel del hedonismo, entonces lo logramos en otra. Cuando llegamos al tercero, en el estadio, en el convencionalismo, entonces ya tenemos otra edad y somos más maduros. Posteriormente, entonces pasamos a ser utilitaristas y se espera que cuando ya seamos adultos, entonces seamos deontológicos. Es decir, que todos decimos que somos autónomos. La pregunta aquí, para cerrar este video, es, ¿realmente lo somos? ¿Realmente somos responsables de nuestras acciones? ¿Realmente pensamos muy bien nuestras acciones antes de llevarlas a cabo? ¿Realmente nuestras intenciones son las mejores para mí y para los demás y tengo en cuenta todas las normativas y las evalúo de manera crítica para realizar mis acciones? ¿Siempre lo hago? Yo creería que no. Sin embargo, esta es una invitación para que ustedes tomen conciencia acerca de su papel en esta sociedad, acerca de su papel, el papel que van a ejercer posteriormente como profesionales y empiecen a mirar cómo es que realizan sus acciones, pero ante todo empiecen a pensar de mejor manera cuáles son las normativas que nos guían, si realmente son buenas porque nos las impone la sociedad o nos las impone la cultura o nos las impone la familia, o si realmente la ética no depende de nosotros, como tampoco dependería la moral, sino de lo bueno en sí mismo y deberíamos buscar esa bondad de manera muy racional, de manera muy crítica. Muchas gracias por su atención.